Andrés Manuel López Obrador. 2018. La salida. 3. Impulso al crecimiento y generación de empleos. Lograr el rescate y la modernización del sector energético, condición básica para la industrialización y el desarrollo independiente de México, implicará reformas y proyectos de obra que requieren tiempo y, en consecuencia, los resultados comenzarán a sentirse en 3 años, a la mitad del sexenio, cuando estén operando las nuevas refinerías y se pueda procesar toda la materia prima en nuestro país. De ahí que mientras se transita hacia un cambio de fondo para alcanzar un crecimiento sostenido con el aprovechamiento integral del petróleo, el gas y la energía eléctrica, será indispensable reactivar de inmediato la economía para sacar al país del estancamiento económico y generar empleos. El fracaso del modelo neoliberal se manifiesta precisamente en la falta de crecimiento de la economía. En 31 años, de 1984 a 2015, el crecimiento del Producto Interno Bruto promedio anual ha sido de 2%, pero si consideramos el aumento de la población, el Producto Per cápita creció apenas 0.3%. Estos son datos del Banco Mundial. Es decir, la política económica aplicada en las 2 últimas décadas, que no considera, entre otros factores, la distribución del ingreso, no ha logrado eficacia y progreso ni siquiera en términos cuantitativos. En otras palabras, en este periodo neoporfirista, el crecimiento ha sido tan insuficiente como excluyente. Los beneficios los han obtenido unos cuantos y hasta mero arriba. Los proyectos orientados a reactivar la economía y crear empleos obtendrán un respaldo de inversión pública de alrededor de 220,000 millones de pesos adicionales al presupuesto actual destinado a la vivienda, a obras y servicios públicos, a comunicaciones, al fomento de la pequeña y mediana empresa, al turismo, a mejorar el salario, a fortalecer el consumo y el mercado interno. De manera puntual, describo las principales acciones. A. Fomento a la industria de la construcción. Entre las acciones concretas e inmediatas para reactivar la economía y crear empleos, consideramos estratégico el impulso a la industria de la construcción. El país goza de muchas ventajas para reactivar pronto esta industria. Contamos con las materias primas y los productos que se requieren: gas, petrolíferos, acero, cemento. Hay tecnología y mucha experiencia acumulada en ingeniería civil. Los obreros de la construcción son de los mejores del mundo y existen importantes empresas constructoras. Además, detonar la industria de la construcción no implica un alto grado de importaciones y sí produce un efecto multiplicador. Se reactiva la economía, se construyen la infraestructura y las obras públicas que necesita el país y se generan muchos empleos. De modo que puede convenirse y aplicarse, con la participación del sector público, privado y social, un programa de construcción de infraestructura para el desarrollo y el bienestar: carreteras, trenes rápidos, aeropuertos, puertos, presas, pavimentación de calles, introducción de agua y drenaje, escuelas, hospitales, vivienda, etc. En lo específico proponemos la realización de los siguientes proyectos. Un programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda en el medio urbano y rural, con una meta anual de 1 millón de acciones para generar 500,000 empleos. Tengamos en cuenta que la vivienda, como activo social, funge como un elemento fundamental de bienestar de la familia, toda vez que proporciona seguridad, sentido de pertenencia e identidad. Asimismo, es un detonante de la actividad económica, ya que estimula a cuando menos 37 ramas del sector industrial y de servicios, lo que se traduce en la generación de empleos directos e indirectos. Permite la utilización de insumos nacionales y promueve el desarrollo regional. Con ese propósito, se propone llevar a la práctica un programa de construcción de obras y servicios públicos, introducción de agua, drenaje, construcción de pavimento, guarderías, escuelas, hospitales, espacios para la recreación y el deporte. En colonias populares del Valle de México, en ciudades fronterizas
y en la periferia de las urbes del país. La construcción de nuevas carreteras, sobre todo en el sur-sureste, así como un programa para atender a 362 municipios, 15% de los 2.456 que existen, que no cuentan con caminos pavimentados a sus cabeceras municipales. La construcción de estos caminos debe hacerse con el uso intensivo de mano de obra comunitaria para generar empleos y fortalecer la economía local. La construcción de 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Con ello se lograría un ahorro de más de 100,000 millones de pesos. Esto significa que vamos a cancelar el absurdo proyecto de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, una opción costosísima y técnicamente incierta por el problema de hundimientos del suelo, que solo se explica por el predominio de los intereses del contratismo y la corrupción. Corredor económico y comercial en el istmo de Tehuantepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica y la cercanía de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y facilitar con ello el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores, se ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se aprovecharán el petróleo, el gas, el agua, el viento y la electricidad de la región, y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufactureros. Toda esa franja del istmo se convertirá en zona libre o franca. Este proyecto se llevará a cabo sin menoscabo de nuestra soberanía y se promoverá con la participación del sector público, privado y social. En este caso, como en cualquier otro proyecto, se tendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los derechos de los propietarios de las tierras. Por el contrario, serán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto. En particular, los dueños de las tierras que formarán parte de este corredor serán invitados a participar como accionistas de la empresa que se constituya con este propósito. La construcción de estas obras y las fábricas que se instalen generarán un importante número de empleos para evitar que los jóvenes de esta región sigan emigrando hacia el norte en busca de oportunidades de trabajo. La construcción de trenes de gran velocidad de la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos, así como el tren turístico cultural de la ruta Maya Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque. B. Fomento a la pequeña y mediana empresa. Se atenderá con prioridad la microeconomía o economía de la gente. Habrá una política de Estado para promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Estas tendrán energéticos y créditos baratos. Se les protegerá ante precios exagerados de insumos, de impuestos altos y del burocratismo. No olvidemos que las pequeñas y las medianas empresas, industriales, agropecuarias, de servicios y comercio, generan 90% de los empleos existentes. Debemos alentar la creatividad y la vocación productiva de los mexicanos. En todo el territorio hay pequeños talleres y empresas familiares que sin ningún apoyo gubernamental se dedican a la elaboración de muebles, utensilios para el hogar, piezas de vestido y calzado, alimentos, juguetes y un sinfín de productos. Hay muchísimos talleres de reparación. Sigue sorprendiendo el ingenio de las mujeres indígenas en la confección de bordados y tejidos, de los artesanos de Olinalá, en Guerrero, o de Zacoalco, en Jalisco, de los carpinteros de la Huasteca y de muchos otros que son creadores de verdaderas obras de arte. Continúan vivas las modalidades prehispánicas del comercio. Ahí están los mercados que se establecen cada semana en Oaxaca, Puebla o Michoacán, y donde todavía se practica el trueque, o los grandes tianguis de ropa y calzado como los de San Martín Texmelucan, Puebla, Chiconcuac y San Mateo Atenco en el Estado de México.
No olvidemos que gracias a este espíritu emprendedor, mucha gente ha logrado anteponerse a las adversidades económicas. Es más, si no es por la economía informal, que consiste sencillamente en que la gente se busca la vida trabajando en lo que puede, y por el fenómeno migratorio, ya hubiese habido un estallido social en nuestro país. Desde nuestro punto de vista, la mejor argumentación que se ha hecho en defensa de la creación de empleos con el impulso a las pequeñas y medianas empresas fue la que formuló Gabriel Said en un artículo del 24 de abril de 2011, publicado en el periódico Reforma. Afirma que no se puede, en un país como el nuestro, con tanta necesidad de empleos, hacer cuentas alegres apostando solo a las grandes inversiones. Su razonamiento es impecable. Las inversiones intensivas de capital ayudan a competir en el mundo transnacional intensificando la productividad laboral. Por lo mismo no pueden ser la solución para el empleo. Producir más con menos gente hace más productivos a los que conservan el empleo, no a los que salen sobrando. En las cifras anuales que publica Expansión sobre las 500 mayores empresas de México, está claro que las grandes inversiones pueden aumentar la producción sin aumentar el personal. Los países donde sobra capital pero falta gente, hasta el punto de que necesitan importar mano de obra, desarrollan tecnologías que permitan producir más con poca gente. Los países donde falta capital y sobra gente, hasta el punto de expulsarla, necesitan tecnologías que permitan producir más con poco capital. En ambos casos aumenta la productividad, pero de maneras distintas que responden a situaciones diferentes. Usar grandes dosis de capital para aumentar 20% o 30% la productividad de los que ya alcanzaron un buen nivel productivo está bien, pero usar pequeñas dosis para aumentarla 200% o 300% en los de nivel más bajo está mejor. Le saca más partido al capital, lo vuelve más rentable, genera más empleo, hace crecer más el PIB. Esta oportunidad no se aprovecha porque las pequeñas inversiones no tienen sex appeal. Son sumamente productivas, pero no atraen los reflectores. La vanguardia económica de México está orgullosa, y con razón, de que cada vez más mexicanos demuestran que son iguales o superiores a sus contrapartes internacionales. Pero se resiste a creer que el México pobre tiene que recorrer el camino de los países que hoy son ricos. Empezaron por producir más con poco capital antes de producir más con poco personal. No aceptar las etapas intermedias y empezar por el final es perfectamente posible para una parte de la población. Para el resto no queda más que irse a donde falta mano de obra y sobra capital. Nuestras políticas económicas han tenido los ojos puestos en la cumbre, no en la base de la pirámide. Por eso han creado millones de empleos para el México pobre, en los Estados Unidos. Proponemos convertir a la Secretaría de Economía en una dependencia de fomento a las pequeñas y medianas empresas, destinando a este propósito 10,000 millones de pesos adicionales a su presupuesto anual. Cuando me desempeñé como jefe de gobierno en la Ciudad de México, se aplicó un programa de crédito a la palabra a microempresarios cuya inversión, de 2001 a 2005, alcanzó la suma de 731 millones de pesos, y lo más significativo es que la tasa de recuperación fue de 90%. Es decir, la gente pagó, cumplió sus compromisos y se benefició. C. Fomento al turismo. A pesar del escaso apoyo gubernamental, pero gracias al potencial turístico de nuestro país, este sector ha crecido más que ningún otro en los últimos tiempos. Es común escuchar a los prestadores de servicios turísticos de Quintana Roo hablar de cómo lograron implantar en el mundo la marca Cancún. Este orgullo debe preservarse y extenderse a todos los destinos turísticos de México. Nuestro país cuenta con atractivos turísticos variados y extraordinarios, importantes zonas arqueológicas,
playas, ríos majestuosos, ciudades coloniales, cañones, barrancas, selvas, bosques, paisajes, flora y fauna riquísima en biodiversidad. Además, los servicios turísticos tienen un alto efecto multiplicador. En particular, generan muchos empleos. De este sector viven transportistas, restauranteros, hoteleros y millones de trabajadores de todas las especialidades. Según el INEGI, en 2016 había 3.845.000 personas empleadas en esta importante actividad económica. No bastará con acciones de difusión y de construcción de infraestructura para ampliar las instalaciones en los actuales y nuevos sitios turísticos. Es indispensable, además, evitar la destrucción del medio ambiente y la contaminación con un programa de limpieza, tratamiento de basura, introducción de agua, drenaje y atención médica especializada en las zonas turísticas. Asimismo, se aplicarán programas específicos para garantizar la seguridad pública. Apunto que en la Ciudad de México, al mismo tiempo que rehabilitamos el centro histórico, se puso en marcha un plan con instalación de cámaras y una policía especial. D. Zona libre en la frontera norte. En nuestra concepción de desarrollo consideramos fundamental retener a la gente en sus lugares de origen. La emigración, la economía informal y las actividades ilícitas deben dejar de ser, como ha venido sucediendo, las únicas alternativas para los mexicanos. Es indispensable que haya oportunidades de trabajo e ingresos justos a lo largo y ancho del territorio nacional. En los últimos tiempos, el crecimiento vertical de la economía ha producido profundos desequilibrios regionales. No solo se sigue padeciendo la disparidad histórica norte-sur, sino que por la falta de crecimiento horizontal y de empleo, la mayor parte del territorio se ha venido despoblando y como nunca ha aumentado la emigración interna y a Estados Unidos. En el periodo neoliberal, como ya hemos visto, la tasa de crecimiento ha sido de 2% anual, pero estamos hablando del promedio nacional, lo que no significa que en todo el país haya pasado lo mismo. Se llega a esta media porque ha habido mayor crecimiento en lugares bien delimitados, en las zonas turísticas del Caribe y del Pacífico, en ciertas ciudades del centro y del norte del país y en la franja fronteriza, donde hay industrias maquiladoras. Sin embargo, en la mayor parte del territorio nacional, la economía no solo se ha estancado, sino que ha decrecido. Una evidencia de lo anterior es la forma como se ha orientado el crecimiento poblacional en el interior del territorio y el desmedido aumento de la migración hacia Estados Unidos. Es una realidad espeluznante que de 1983 a la fecha, casi la mitad de los municipios han perdido población y se ha producido un gran éxodo hacia unas cuantas regiones del país y al extranjero. Son muchos los ejemplos de esta emigración masiva. En el caso de Veracruz, más de 1 millón de habitantes abandonaron el estado en las últimas 2 décadas para ir a ciudades fronterizas en busca de trabajo. En otras palabras, el México de hoy es un país a la vez semivacío y hacinado, caracterizado por la marginación y la pobreza, con pequeños islotes de crecimiento o progreso que ya están siendo afectados por la crisis. Por eso consideramos importante no dejar caer la economía en la zona fronteriza del país. Ya expresamos que habrá desarrollo desde abajo y se regresará al campo, pero no se debe desaprovechar la enorme ventaja que significa nuestra vecindad en más de 3.000 kilómetros con el país de mayor fortaleza económica y comercial del mundo. En la actualidad, las ciudades y pueblos fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California padecen crisis económica, de bienestar y de seguridad. A pesar de ello, es notoria la desatención del gobierno federal. Con Calderón solo se construyeron costosísimas instalaciones aduanales que ahora son elefantes azules, auténticos monumentos a la corrupción, y con Peña Nieto se aumentó el IVA en la zona fronteriza de 11 al 16%.
es decir, más de 30% de impuesto al consumo. Un ejemplo de esta desatención es lo que ha pasado con la industria maquiladora, que en 20 años, en vez de consolidarse, ha venido perdiendo terreno a partir de la expansión que ha significado el avance de la maquila en los países asiáticos, en particular China. La investigadora Marie-Laure Coubes, del Colegio de la Frontera Norte, sostiene que la crisis económica de Estados Unidos de 2009 afectó el mercado laboral del lado mexicano. Con referencia específica a Tijuana, que antes significaba oportunidad de empleo para migrantes de otras regiones del país, el estudio señala que la tasa de desempleo se incrementa drásticamente, pasando del 2.1% a 4 y 7.2% entre 2007, 2008 y 2009 respectivamente, siendo la tasa masculina superior a la femenina en estos últimos años. Desde 2009 y hasta la fecha, 2011, el desempleo en Tijuana supera el nivel de desempleo de las otras ciudades del país, lo cual es inédito en la historia de los últimos 20 años. Para afrontar la problemática referida, nuestro gobierno creará en la frontera norte una franja económica estratégica o zona libre. En concreto, se aplicará la recomendación de especialistas y empresarios de la frontera norte para evitar las regulaciones innecesarias y la imposición de gravámenes excesivos a las empresas que desean establecerse en la región, así como considerar el establecimiento de una zona franca similar a las que operan en otras regiones del mundo como China en su zona costera, estrategia que le ha permitido crecer de forma notable. Aunque en su momento se presentará el programa específico, desde ahora adelanto algunas ideas y acciones para utilizar de manera óptima acuerdos y tratados con Estados Unidos destinados a la exportación e importación de mercancías y otros bienes. De manera concreta explico que habrá una política fiscal especial que incluya reducción del IVA e ISR, precios competitivos y homologados a los estadounidenses en combustible y electricidad. Asimismo, vamos a trasladar las aduanas 20 kilómetros tierra adentro de la línea divisoria. Habrá impulso a la educación, la ciencia y la tecnología, así como salarios justos y desarrollo social, urbanización, salud, guarderías, seguridad social. Mejorar el salario para fomentar el consumo y el mercado interno. Es indispensable restituir el poder adquisitivo de los salarios. Los mínimos son inhumanos y anticonstitucionales. Atrás quedó aquello de que, a diferencia de México, China tenía como ventaja comparativa los bajos costos de su mano de obra. Ahora ganan más los trabajadores de esa nación asiática. Como es sabido, la política neoliberal de limitar los aumentos de salario, so pretexto de efectos inflacionarios, siempre por debajo de los incrementos de los precios, ha provocado el empobrecimiento y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Según Gerardo Esquivel, el ya citado investigador del Colegio de México, el poder de compra del salario mínimo ha disminuido drásticamente a lo largo de las últimas décadas. Para 2014, alcanza para poco más de la cuarta parte de lo que pudo abarcar en su punto más alto, 1976. Representa además poco más de un tercio de lo que era hace 45 años, en 1969. El más reciente reporte del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM afirma que hace 29 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 250 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol bayo, y que ahora solo alcanza para comprar 6 kilos de tortilla o 38 piezas de pan blanco o 4 kilos de frijol. De acuerdo con los estudios del CAM, la pérdida del poder adquisitivo del salario en este periodo llega al 78.71%. Tal es la proporción del empobrecimiento del pueblo.
El mismo Esquivel sostiene que uno de los aspectos más duros es que el nivel actual del salario mínimo en México se encuentra por debajo de la línea de bienestar o de pobreza. Y no solo eso, sino por debajo también del doble de la línea del bienestar mínimo o de pobreza extrema. En palabras reales, un mexicano que trabaja una jornada formal completa y que percibe el salario mínimo sigue siendo pobre. Si con ese ingreso ha de mantener a un miembro más de su familia, a ambos se les considera pobres extremos. El salario no está ni cerca de ser suficiente para adquirir una canasta básica que les proporcione los nutrientes mínimos indispensables para llevar una vida saludable. La situación es grave, a tal grado que contraviene lo estipulado en la Constitución. En ella se establece que un salario mínimo debe garantizar un nivel de vida digno. Este es un caso único en toda América Latina. En ningún país del subcontinente se ha mantenido tan rezagado el poder de compra del salario mínimo como en México. Es obvio que debe enfrentarse de inmediato esta calamidad, pero antes de hacer una propuesta concreta, quiero recordar un antecedente histórico muy significativo. En junio de 1906, Ricardo Flores Magón y Juan Saravia escribieron en Toronto, Canadá, donde se refugiaban de la represión porfirista, el programa del Partido Liberal con su correspondiente manifiesto. El documento es genial, apegado a la realidad, propositivo, innovador y de inspiración democrática. Es uno de los programas de mayor trascendencia en la historia de México y que debería conocerse ampliamente, aunque aquí solo podemos hacer una breve reseña y resaltar la peculiar y atinada visión de los magonistas para impulsar el crecimiento económico, mejorando la capacidad de consumo de la gente y fortaleciendo el mercado interno. Para empezar, el programa propone un cambio de fondo, sustituir la dictadura por una auténtica democracia. Luego, abarca todos los aspectos de la vida pública y enlista las principales aspiraciones del pueblo y sus más urgentes necesidades: el sufragio efectivo, la no reelección, la libertad de prensa, el otorgamiento del amparo sin dilación, la pronta impartición de justicia, la abolición de la pena capital, la desaparición de los jefes políticos y, en contraparte, el fortalecimiento de la autonomía municipal, la sustitución de las cárceles por colonias penitenciarias para la regeneración de los reclusos, la eliminación del servicio militar obligatorio o leva, la unión de los países latinoamericanos para defenderse ante abusos de las potencias, la reafirmación de las leyes de reforma y el apego estricto a la Constitución, la libertad religiosa, la educación laica, el aumento de escuelas públicas, sueldos justos a los maestros y atención especial a la enseñanza de artes y oficios. Asimismo, propone reducir los impuestos, aplicar descuentos a quienes rentan y hacen mejoras en casas y cuartos de vecindades, declarar iguales ante la ley a hijos legítimos y naturales y a hombres y mujeres. El programa contiene además una amplia y detallada propuesta económica y social, en la que se equilibran libertad y prosperidad, postula el respeto al derecho de la propiedad y tiene como objetivo aumentar el volumen de la riqueza general. Propone lograr el desarrollo nacional, en particular el de la agricultura y la industria, mediante la intervención de un Estado democrático que distribuya la riqueza con el criterio de mejorar los ingresos y el consumo de la gente para fortalecer el mercado interno. De manera clara y convincente argumenta: los pueblos no son prósperos sino cuando la generalidad de los ciudadanos disfrutan de siquiera relativa prosperidad. Unos cuantos millonarios acaparando todas las riquezas y siendo los únicos satisfechos entre millones de hambrientos no hacen el bienestar general, sino la miseria pública, como lo vemos en México. En cambio, el país donde todos los más pueden satisfacer sus necesidades será próspero con millonarios o sin ellos.
El mejoramiento de las condiciones del trabajo por una parte y por otra, la equitativa distribución de las tierras con las facilidades de cultivarlas y aprovecharlas sin restricciones, producirán inapreciables ventajas a la nación. No solo salvarán de la miseria y procurarán cierta comodidad a las clases que directamente reciben el beneficio, sino que impulsarán notablemente el desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra industria, de todas las fuentes de la pública riqueza, hoy estancadas por la miseria general. En efecto, cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume solo artículos de primera necesidad, y aun estos en pequeña escala. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo ajuar, la demanda de 1000 géneros que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás se alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general. Cita de Ralph Roeder hacia el México moderno, Porfirio Díaz, segunda parte. México, Fondo de Cultura Económica, 1973. Es claro que mejorar el ingreso de las mayorías siempre resulta benéfico para todos. Con este criterio actuaremos y de manera precisa nos ocuparemos de auspiciar un proceso de recuperación gradual de la capacidad de compra de los trabajadores con el aumento oficial del salario mínimo y con incrementos a los sueldos de los empleados de base al servicio del gobierno de cuando menos 3 puntos anuales por encima de la inflación. El porcentaje de aumento en el salario mínimo deberá evaluarse y pactarse, en su momento con la representación laboral y empresarial. Hace poco, el 14 de octubre de 2016, Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, escribió un espléndido artículo en el periódico El Universal, titulado «El salario mínimo no alcanza para lo mínimo». Me parece pertinente transcribirlo íntegramente. A continuación. El establecimiento del salario mínimo legal en México ocurrió con la promulgación de la Constitución de 1917. En aquel momento, el nuestro era uno de los poquísimos países que lo habían incorporado. Nueva Zelanda en 1894, Australia en 1896 y el Reino Unido en 1910. Después, tengo entendido, siguió México. El establecimiento del salario mínimo obedeció a la enorme pérdida del poder adquisitivo de los salarios que había ocurrido a lo largo del conflicto armado, pues se desató lo que podríamos llamar una hiperinflación. Nunca hemos tenido un evento semejante en nuestra historia. De entonces en adelante, siempre se definió el salario mínimo como aquel que debía ser suficiente para sostener dignamente a un trabajador y a su familia. Nada más, pero nada menos. Así, a partir de una reivindicación social, el salario mínimo se ha utilizado de diversas maneras en el tiempo. De la década de los 40 a fines de los 60, se logró incorporar en el salario mínimo una parte de la productividad que generaba el trabajador, lo que permitió que aumentara su poder adquisitivo. En 1969 era de 185 pesos diarios a precios de hoy. Hoy solo es de 73 pesos. En los años de expansión petrolera aumentó a más de 250 pesos diarios a precios actuales, pero en 1981 bajó a 226 pesos. Luego, a partir de la crisis de la deuda en 1982, la enorme inflación y la contracción macroeconómica que siguió, el salario mínimo a precios de hoy se colapsó a 71.50 pesos en 1996, a precios actuales. Durante esos años de alta inflación, el gobierno utilizó el control a los salarios y su influencia para mandar señales al resto de los mercados. Se convirtió en un ancla para controlar la inflación. Por ello, su poder adquisitivo cayó tanto.
Finalmente, a raíz de la estabilización macroeconómica postcrisis de 1994 al 95, el salario mínimo en términos reales quedó estancado prácticamente hasta hoy y fluctúa entre 69 y 73 pesos, a pesar de las ganancias en productividad que ha experimentado la economía. Esa ha sido la trayectoria de los salarios mínimos a precios actuales por casi 50 años. Pero la pregunta importante es, ¿alcanza el salario mínimo para que una persona y un dependiente económico vivan dignamente? Para ello debemos ver los datos de Coneval, que marcan la línea del bienestar mínimo. Solo en alimentación, en 1,334 pesos mensuales por persona y 2,702 pesos como línea de bienestar urbana, que incluye también otros gastos. Así, el ingreso diario que debe tener una persona que se sostenga a sí misma y aún a más es de 89 pesos, si solo vive de alimentos, o bien de 180 pesos si puede cubrir los demás gastos en el ámbito urbano. En otras palabras, en nuestro salario mínimo actual de 73 pesos hacen falta otros 16 para no morirse de hambre y 107 pesos para alcanzar un nivel mínimamente digno de bienestar. La discusión sobre la conveniencia o deber de aumentar el salario mínimo ha tomado diversos giros. Uno de ellos es que las autoridades y empresarios se han negado a elevarlo. El argumento es que puede generarse una espiral inflacionaria, en términos porcentuales, y si esto se repitiese en todos los salarios del país, tienen razón. Ahora bien, este efecto faro también se da a la inversa. Un patrón que paga 2 salarios mínimos por trabajador seguramente piensa que paga bien a su gente. Al final es el doble de lo que le exige la ley. No considera que incluso en el ámbito moral les hace un mal. 2 salarios mínimos, 146 pesos diarios, tampoco alcanzan para que una persona y su dependiente vivan dignamente. Entonces, un salario mínimo legal tan bajo jala los demás salarios a la baja. Solo para evitar esta indeseable consecuencia es menester aumentar el salario mínimo. En México, desde los años 70 y hasta antes de 1982, el salario mínimo sí era suficiente para vivir dignamente. De entonces para acá, esta paga simplemente no alcanza. ¿Por qué antes se podían pagar esos salarios y ahora se argumenta que no es posible? ¿De esos días a la fecha no hemos progresado nada? Si nuestra economía, la número 16 del mundo, no puede con esos salarios mínimos, algo está muy mal. No hay pretexto para insistir en mantener los salarios por debajo de la línea del bienestar. Fin del artículo de Enrique Cárdenas. Suscribo lo anterior y considero que es económica, social y moralmente imprescindible aumentar el devaluado salario mínimo, y reitero que estoy seguro de lograr el consenso entre la representación obrera y el empresariado del país. Pero, convencimiento y negociación aparte, sostengo que es posible desde ahora hacer el compromiso de que a principios de 2019 mejorarán los sueldos de los trabajadores al servicio del Estado. En la valoración que hemos hecho, por cada punto adicional de incremento en la nómina del gobierno federal, se requieren 11,158 millones de pesos. Es decir, nuestra propuesta costará alrededor de 33,000 millones de pesos. Aquí conviene aclarar que se trata de aumentos proporcionales para trabajadores que ganen menos de 200,000 pesos al año y con mayor apoyo para quienes perciben bajos ingresos. Estos aumentos incluirán a maestros, médicos, policías, soldados y otros servidores públicos. Adicionalmente, es factible agregar al salario de los trabajadores del gobierno federal cuando menos otros 3 puntos, si algunas prestaciones como vales de fin de año, de alimentación, vestuario y otros apoyos se entregan en dinero y no en especie. Esta política ya la aplicamos cuando estuvimos al frente del gobierno de la ciudad capital.
Desde la campaña hicimos un compromiso parecido y lo cumplimos. Mientras se redujo el salario de los altos funcionarios, los trabajadores de base recibieron aumentos de más de 2 puntos por encima de la inflación. Esto les permitió, en ese periodo, una recuperación de su poder adquisitivo de 10% en términos reales, más lo que obtuvieron con la entrega en efectivo de muchas de sus prestaciones que dejaron de ser administradas por funcionarios que no siempre las manejaban con integridad, oportunidad y transparencia. En fin, así pensamos mejorar las condiciones laborales y al mismo tiempo fortalecer el consumo y el mercado interno. F. Construir el futuro con los jóvenes. Desde la elección pasada insistí mucho sobre la necesidad de evitar el abandono de los jóvenes. Un distintivo del periodo neoliberal o neoporfirista ha sido precisamente la marginación y el ninguneo de la juventud. Por la falta de oportunidades para las nuevas generaciones, se han producido frustración, odios y resentimientos que atizan la violencia que padecemos. Por humanismo, justicia y seguridad, es urgente incorporar a los jóvenes al trabajo y al estudio. Se trata de hacer algo parecido a lo que hizo el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, quien durante la Gran Depresión creó las condiciones para hacer realidad el derecho de todos al empleo. El programa nuestro se llamaría Jóvenes Construyendo el Futuro. Se iría casa por casa inscribiendo a los jóvenes, incorporándolos al trabajo y al estudio. Se restablecerá el principio de educación gratuita en todos los niveles escolares. Es decir, el Estado tendrá la obligación de garantizar la atención a todos los jóvenes que deseen estudiar en los niveles medio, superior y superior. No habrá rechazados, habrá 100% de inscripción y se suspenderán los exámenes de admisión que no sirven para evaluar conocimientos y capacidades, sino para excluir de los centros universitarios a la gran mayoría de los aspirantes, normalizar la insuficiente inversión pública y justificar así la privatización de la enseñanza superior. En poco tiempo se atenderá a 2.600.000 muchachas y muchachos que actualmente no tienen oportunidades, que han sido excluidos y a quienes se les ha cancelado el futuro. Son 3 los objetivos generales de este programa. Integrar a los jóvenes en las actividades laborales o académicas para dotarlos de herramientas para una vida mejor. Alejarlos del desempleo y del camino de las conductas antisociales y acelerar la preparación de una gran reserva de jóvenes para las actividades productivas en previsión de un mayor crecimiento económico en el futuro próximo. Del total de jóvenes que podrán participar en el programa, se propone la formación de 2 grupos. 300.000 jóvenes aproximadamente que han sido rechazados de las universidades públicas y que aún pueden estudiar, podrían integrarse en el corto plazo a un proyecto educativo emergente. Esta cifra puede variar según la demanda, pero por el momento estimamos 150.000 hombres y 150.000 mujeres. Alrededor de 2.305.000 jóvenes que han buscado empleo sin encontrarlo o que no han buscado empleo y tampoco trabajan, podrían integrarse a actividades formativas y productivas. Con la suma de 300.000 que se pueden integrar al estudio, más 2.300.000 que se integrarían al trabajo o capacitación para el trabajo, se atendería a 2.600.000 jóvenes que, según cifras oficiales, buscan empleo pero no logran encontrarlo, o que no lo buscan ni hacen nada. El programa se propone apoyar a los jóvenes que en edad de secundaria y preparatoria se encuentren en riesgo de deserción escolar para que sigan adelante con su educación. En el primer grupo hablamos de atender a 300.000 estudiantes con un apoyo o beca de 29,000 pesos anuales por alumno. El presupuesto sería de 8.700 millones de pesos y se aplicaría en toda la República. En el segundo grupo se ofrecerán oportunidades de trabajo, como ya dijimos, a 2.300.000 jóvenes de todo el país. Estos jóvenes, así como los que se reintegren al estudio, serán empadronados
con el objeto de determinar su ubicación en un programa de empleo como aprendices en empresas pequeñas, medianas o grandes. Una vez inscritos, los jóvenes y el gobierno, indistintamente, buscarán la incorporación de los solicitantes de empleo a una empresa o actividad productiva, tanto del sector privado como del sector público. En el sector privado se colocarán en actividades económicas, agropecuarias, pesqueras, turismo, etc., en la industria y en los servicios. En el sector público, en trabajos de construcción, en la siembra de árboles maderables, frutales y en otras labores del campo. En Pemex, en la industria eléctrica, en mantenimiento de infraestructura, en remodelación de parques y jardines, calles, edificios públicos y otros. En estas labores, los jóvenes estarían bajo la responsabilidad de un empresario, tutor o funcionario capacitador, a quien el gobierno transferiría el sueldo mínimo de estos trabajadores en proceso de capacitación. El empleador y el joven deberán informar mensualmente al gobierno sobre los avances de esta asociación para que las transferencias de pago continúen. Aun cuando el gobierno democrático y la sociedad propiciarán un ambiente de honestidad, de todas formas habrá controles para minimizar el riesgo de simulación de nuevos empleos, corrupción o duplicación de apoyos. Más concretamente, el programa de empleo debe evitar la suplantación de un trabajador existente por un trabajador subsidiado o en proceso de capacitación. El ingreso para el joven será equivalente a 1.5 salarios mínimos. La erogación por este concepto sería de 99.360 millones anuales. En general, garantizar el estudio y el trabajo a todos los jóvenes significaría una inversión, que no gasto, de 108.000 millones de pesos. Los jóvenes en este programa estarían obteniendo conocimiento de oficios y ocupaciones que en el futuro inmediato permitirían aumentar la productividad. Con esta acción gubernamental, además de mejorar el ingreso de millones de jóvenes y de sus familias, se promoverá la capacitación de mano de obra que en el futuro no muy lejano será necesaria para sostener tasas de crecimiento de la economía de 6% o más. Para su éxito, este programa requiere de un compromiso tripartito. 1. El Estado garantizaría la manutención mínima de estudiantes y la remuneración de los jóvenes que se sumen a la vida laboral. 2. Los jóvenes se comprometerían a estudiar y efectuar las tareas que les sean asignadas por sus capacitadores. 3. Las empresas o dependencias que reciban a estos jóvenes para su empleo deberán comprometerse a capacitarlos y a informar al gobierno sobre su desempeño. El programa se implementará desde finales de 2018, aunque la reincorporación de los jóvenes se iniciará en el transcurso de 2019. Se utilizará el método de dispersión de recursos económicos, apoyándonos en sistemas de Internet y de emisión de tarjetas blindadas para los establecimientos que capaciten o eduquen a estos jóvenes, buscando en todo momento reducir el costo administrativo. A lo largo del programa, el gobierno seguiría explorando la incorporación definitiva de los jóvenes a la actividad económica permanente o a nuevos proyectos, dependiendo del estado de la economía y del surgimiento de oportunidades de empleo, así como del desempeño de las personas objeto de este programa. Son muchos los efectos positivos que generará esta propuesta. En términos generales, disminuirá el desempleo y aumentará la matrícula en educación. Con mayor capacitación para el trabajo, se incrementarían tanto el producto real como el potencial, desarrollándose un ambiente favorable para la actividad económica futura. Al tener estos jóvenes una ocupación, en el trabajo o en la escuela, se les alejaría de las actividades antisociales, se alentaría la recuperación del tejido social, se fortalecerían el sentido de pertenencia a la comunidad y los valores de cooperación, respeto y responsabilidad. Hay que mencionar que la tasa oficial de desempleo, en el último dato a febrero de 2016, fue de 3.93%. El programa, que abarca a 2.3 millones de personas, si fueran empleadas,
significaría que la tasa se reduciría prácticamente a cero, lo cual no ha ocurrido en ningún país. Claro está que la cifra real de desempleo es mayor, pero más allá de esas consideraciones, lo verdaderamente importante es que con este programa se abrirían de nuevo los horizontes a los jóvenes, y al mismo tiempo estaríamos reivindicándonos, construyendo con responsabilidad el porvenir para nuestro relevo generacional. G. Cobertura universal en telecomunicaciones. Es un hecho que por el predominio de intereses personales y de grupos, el avance del país en materia de telecomunicaciones ha sido insuficiente. Por ejemplo, Internet, símbolo de la modernidad en el mundo actual, en México es caro y lento y de cobertura limitada. Es común ver a personas del campo y de la ciudad subiéndose a las lomas o colocándose en sitios específicos para buscar la ansiada señal. La comunicación por Internet es únicamente posible, y no sin problema, en las capitales de los estados y en las cabeceras municipales, y ni siquiera en todas partes, pues en Oaxaca no existe Internet en la mayoría de los 570 municipios. En ese estado, solo hay comunicación por telefonía móvil en 235 municipios. Aunque a nivel nacional tampoco la cobertura es completa, abarca si acaso 30% del territorio del país. Para enfrentar semejante atraso, el Estado debe intervenir con determinación, porque está de por medio el progreso nacional. Comunicar es estratégico para el desarrollo. En consecuencia, nos comprometemos a comunicar al país con Internet de banda ancha y a utilizar con ese propósito la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Las redes eléctricas servirán para llevar la fibra óptica hasta el más apartado rincón del país, hasta la comunidad más alejada. Aunque no descartamos explorar el uso de otras tecnologías que nos permitan llevar la señal a sitios remotos, lo esencial es que este servicio permitirá apoyar la educación, la cultura, la salud y el bienestar, y al mismo tiempo, el Internet en todo el país nos ayudará a garantizar el derecho de los mexicanos a estar informados. En carreteras, plazas, escuelas, hospitales y en instalaciones públicas, la señal de Internet se recibirá sin costo alguno, será gratuita. El presupuesto para este programa se estima en 10,000 millones de pesos, y en un año habrá cobertura en todo el territorio nacional. Desde luego, esto no implica cancelar los derechos adquiridos por los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones. No está de más aclarar que no se expropiará Televisa, como se difundió perversamente en 2006. Todos los medios de comunicación serán respetados. Se entregarán nuevas concesiones de radio y televisión, todas las que sean técnicamente posibles. Habrá plena libertad de expresión y nunca más se conspirará desde el poder para cancelar programas como los de José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui. Nadie será censurado o perseguido por su manera de pensar. Haremos valer el derecho a disentir. En otras palabras, marcaremos la diferencia en los hechos entre autoritarismo y democracia. 4. Estado de bienestar. Es obvio que no puede distribuirse una riqueza inexistente, no puede repartirse lo que no se tiene, pero tampoco debe sostenerse en serio y con honestidad que si se acumula capital en unas cuantas manos como por contagio se beneficia a todos. Es una falacia pensar que el Estado no debe promover el desarrollo o no buscar la distribución del ingreso, sino dedicarse en exclusiva a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios, pensando que los beneficios se derramarán automáticamente al resto de la sociedad. Este criterio se aplicó en el Porfiriato y ello condujo a la Revolución. En ese tiempo se pensaba que el Estado solo debía garantizar el orden y no intervenir en el manejo de la economía para procurar el bienestar y la felicidad de los mexicanos, porque, en otras palabras, era más eficiente la iniciativa privada para alcanzar el progreso y que bastaba con entregar concesiones, contratos y subvenciones, dar confianza y asegurar buenos dividendos a banqueros
e inversionistas nacionales y sobre todo extranjeros. Quizá la enseñanza mayor del modelo económico porfirista es que la apuesta por el progreso material sin justicia es una opción política inviable y condenada al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza, sin procurar su equitativa distribución, produce desigualdad y graves conflictos sociales. Es falso que si les va bien a los de arriba, necesariamente les irá bien a los de abajo, como si la riqueza fuese similar a la lluvia que primero moja las copas de los árboles y después gotea y salpica a los que están debajo de las ramas. El fracaso actual de esta política se advierte por todas partes y en las variadas y lamentables carencias de la gente. La decisión de poner al Estado solamente a procurar la prosperidad de unos pocos, con el eufemismo de alentar el mercado, empobreció como nunca a los mexicanos, profundizó la desigualdad y produjo la actual descomposición social. La pobreza en México se encuentra por todos lados. Está presente en los estados del norte, donde antes no había tanta. Es notoria en las colonias populares de grandes concentraciones urbanas y de las ciudades fronterizas, en el campo de Zacatecas, Nayarit y Durango. Predomina en el centro, en el sur y en el sureste del país, sobre todo en comunidades indígenas. En todas partes la gente carece de oportunidades de empleo y se ve obligada a emigrar, abandonando a sus familias, costumbres y tradiciones. La producción de autoconsumo, los programas de apoyo gubernamental y la ayuda que reciben quienes tienen familiares en el extranjero solo alcanza para sobrevivir. No hay para comer bien, para transporte, para atención médica, para el gas o la electricidad y mucho menos para la diversión y la cultura. Los programas sociales de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, léase la secuencia Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera, han sido meros paliativos de la pobreza, cuando no mecanismos perversos de control y manipulación con fines electorales. Según el Banco Mundial, unos 60 millones de mexicanos son pobres, de los cuales 22.3 millones son extremadamente pobres, es decir, no les alcanza ni para cubrir sus necesidades alimentarias. México se ha convertido en uno de los países con mayor porcentaje de pobreza en el continente, y el tercero o cuarto en desigualdad en la tierra. Aunque duela decirlo, entre los olvidados y oprimidos, los más pobres son los cerca de 10 millones de indígenas de las distintas culturas de México. En la multicitada Desigualdad extrema en México, de Gerardo Esquivel Hernández, se asegura que mientras que el 38% de la población de habla indígena vive en la pobreza extrema, el porcentaje correspondiente para la población total es inferior a 10%. Esto implica que la tasa de pobreza extrema para la población hablante indígena es casi 4 veces más alta que la de la población en general. A eso agreguemos pobreza moderada y encontraremos que 3 de cada 4 hablantes de lengua indígena son pobres. El dato contrasta notablemente con lo que ocurre con la población en general, en donde a menos de la mitad de la población se le considera pobre. En realidad, el Estado no solo ha dejado de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos, sino que ha incumplido con su responsabilidad social de garantizar el bienestar de los mexicanos. En todo el periodo neoliberal se dejaron de construir obras de infraestructura para el desarrollo, centros de salud, hospitales, escuelas y universidades. Si bien el 3 de febrero de 1983 se estableció en la Constitución el derecho a la salud, han pasado más de 3 décadas y todavía la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social. Resulta paradójico. Desde que el derecho a la salud se elevó a rango constitucional, los recursos públicos destinados a este rubro disminuyeron en términos reales en vez de aumentar. Es decir, lo que se consiguió en la ley se eliminó en el presupuesto. Una de las manifestaciones más dolorosas del abandono y de la desigualdad social es, precisamente,
La falta de equidad en el acceso a los servicios de salud. En las zonas rurales de estados como Chiapas, Guerrero o Oaxaca, la mortalidad entre niños pequeños llega a ser hasta 4 veces mayor que en Nuevo León o en la Ciudad de México. En el nivel nacional, casi 4 millones de personas habitan en casas con pisos de tierra. 9.7 millones ocupan viviendas que carecen de drenaje y de servicios sanitarios y casi 10 millones no tienen acceso al agua potable. En el medio rural hay condiciones de hacinamiento en casi la mitad de las viviendas. Lo peor de todo es que hay hambre y desnutrición. 28 millones de mexicanos padecen inseguridad alimentaria de moderada a severa. Las entidades con los niveles más graves son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Yucatán y Campeche. En Guerrero la situación es extrema. En cuanto a la educación, el rezago es impresionante. La población de 15 años o más, sin educación básica, alcanza 40%, y el analfabetismo es de 5.5%. Pero en estados con mayor grado de marginación como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, llega a ser hasta de 14.8%. La reforma educativa no resuelve el grave problema de la falta de oportunidades para estudiar ni el de la mala calidad de la enseñanza. Simplemente busca reducir a los maestros a la indefensión laboral para transferir a los padres el costo de la educación, empezando por el mantenimiento de los planteles escolares, creando así las condiciones para que el gobierno incumpla y desatienda su obligación de garantizar educación pública y gratuita para todos. No es cierto, como lo pregonan los voceros del régimen, que la educación preocupe a los políticos corruptos y a los traficantes de influencias porque, en los hechos, no hacen nada para enfrentar el fondo del problema, el hambre y la pobreza. Tampoco les importa mejorar la infraestructura educativa. Según datos recientes, 48% de las escuelas públicas no tiene drenaje, 31% no cuenta con agua potable, 12.8% no tiene baños o sanitarios y 11.2% no tiene electricidad. En realidad, la reforma educativa trata de someter a los maestros con el pretexto de las evaluaciones y avanzar en la privatización de la educación. Es falso, además, que los maestros se opongan a ser examinados con fines pedagógicos, como se ha repetido muchas veces de manera tendenciosa. Su rechazo, como lo han expresado en innumerables ocasiones, es a presentar exámenes previa renuncia a la plaza de base y a la antigüedad que han acumulado para quedar a expensas de decisiones discrecionales y de arbitrariedad. Si bien es cierto que el problema fundamental de la educación básica en México no es la cobertura, sino el bajo nivel de aprendizaje y la deserción escolar, fenómenos inducidos por la pobreza y el hambre, en educación media superior y superior hay un enorme déficit de pupitres, aulas, planteles y universidades. Es en esos niveles en donde más claramente puede observarse el carácter excluyente del modelo neoliberal. En el periodo 1992-2013, la matrícula de estudiantes de nivel medio superior creció en promedio 5% anual y el 46% de la población de 15 a 19 años de edad quedó excluido de la educación. Todavía más dramático es lo sucedido en el nivel superior. En México, solo 3 de cada 10 jóvenes entre los 18 y los 24 años tienen acceso a la educación superior, 29.1%. La UNESCO ha establecido como parámetro de referencia para este nivel entre el 40 y 50%. Esto significa que estamos obligados a duplicar la oferta educativa en el curso de los próximos años, si no queremos que el país se siga hundiendo en el atraso. Es indispensable, pues, cambiar la política en esta materia y hacer efectivo el derecho a la educación, no permitir la exclusión de nadie y garantizar 100% de cobertura. Repito, vamos a eliminar el pretexto de los exámenes de admisión.
el Estado debe garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles. En los últimos 30 años, como consecuencia del abandono de la educación superior por parte del Estado, la matrícula de escuelas privadas pasó de 16 a 37% del alumnado total. Es preciso dejar claro que no estamos en contra de la educación privada, sino de la descalificación y el abandono de la educación pública. El mercado puede atender a quienes tienen dinero para pagar una universidad privada, pero el Estado está obligado a garantizar el derecho de todos a la educación. Si la política educativa sigue el mismo derrotero de los últimos años, de poner la educación en manos del mercado, continuará creciendo el número de rechazados y excluidos, porque el problema principal no es el contenido y la calidad de la educación, sino la imposibilidad económica de tener acceso a la educación. Consideremos que por muy bajo que sea el pago de colegiaturas, este oscila entre 3,000 y 5,000 pesos al mes, y que 38.9% de la población económicamente activa recibe ingresos menores a 4,206 pesos mensuales. Es evidente que detrás de esta desatención por parte del Estado a la educación pública en los niveles medio superior y superior, hay una concepción y una estrategia perversa. El propósito deliberado es que la educación deje de ser un factor de movilidad social y se convierta en un simple instrumento para sostener y dar legitimidad a un proyecto basado en el afán de lucro y la desigualdad. En otras palabras, la educación se ha venido convirtiendo en un privilegio y a ello se debe en mucho la actual descomposición social. Por el bien de todos, primero los pobres. Vuelvo a proclamar, por convicción, humanismo y por el bien de todos, primero los pobres. Solo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persisten la pobreza y la desigualdad. Es un imperativo ético, pero no solo eso. Sin justicia no hay garantía de seguridad, tranquilidad y paz social. La fraternidad no solo tiene rostro humano, sino que es la manera más eficaz para garantizar la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la armonía social. Nada justifica la pobreza en que viven millones de mexicanos, porque ésta no es producto de la fatalidad o del destino. El ciclo neoliberal ha sido una verdadera fábrica de pobres y la pobreza se ha reproducido y agravado ante la ausencia de un Estado con sentido y visión social. Debemos reconocer a contrapelo del dogma económico que en cualquier país el Estado es fundamental para el bienestar de la población y que en una nación como la nuestra, con tantas desigualdades, resulta indispensable para la supervivencia de muchos. Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal. Al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir desplazando la justicia social de la agenda del gobierno. No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No se vale defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos. El Estado debe alentar con decisión el desarrollo social en dos vertientes. Por un lado, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente. Ello redundará en mejor educación, salud y calidad de vida en general. Por otro lado, en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo, y dada la situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos, el Estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar. Nuestra propuesta consiste en establecer un estado de bienestar igualitario y fraterno, para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustias ni temores.
El estado de bienestar igualitario y fraterno tendrá como ideal la protección de las personas a lo largo de la vida, desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación y la cultura, la vivienda y la seguridad social. La inversión que no gasto para hacer realidad esta propuesta implica destinar al desarrollo social en su conjunto 50,000 millones de pesos adicionales por año. De manera puntual planteo lo siguiente: erradicar el hambre y establecer el derecho constitucional de todos a la alimentación. Reconocer el trabajo como una realización del ser humano, con base en el respeto a los derechos de los trabajadores, la creación de empleos y la apertura de opciones satisfactorias para quienes se incorporan a la vida laboral. Cuidar la naturaleza y preservar nuestros recursos y patrimonio para asegurar la reproducción de la vida en la tierra que habitamos. Cultivar la memoria, la identidad y la voluntad como fuerzas del cambio fundamental de la vida en todos los habitantes del país. Garantizar el ejercicio de plenos derechos para las mujeres, los niños y los jóvenes, los discapacitados, los adultos mayores y las personas de la diversidad sexual, particularmente con respecto a su integridad, seguridad y bienestar. Atender y cuidar a la población en condiciones vulnerables y de riesgo en particular. Apoyar a las personas con discapacidad, a las madres solteras y a los migrantes. Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación y a la salud como derechos universales, gratuitos y de calidad. Establecer la pensión universal para todos los adultos mayores y un sistema de jubilaciones solidario y redistributivo, aumentar al doble la pensión que reciben actualmente y entregar este apoyo también a jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE. Reconocer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para que puedan preservar su identidad y cultura, enriquecer su vida colectiva y preservar los recursos que se encuentran bajo su cuidado, incorporar los acuerdos de San Andrés Larráinzar al marco constitucional sin mutilaciones ni adulteraciones. Promover el derecho a una vivienda digna. En la actualidad son millones los mexicanos que viven en asentamientos precarios que no cuentan con los servicios y equipamientos mínimos, donde los tiempos y el costo de transporte para acceder al trabajo, la educación y el abasto son elevados. Por eso se implementará un programa de construcción de vivienda popular que garantice este derecho y genere miles de empleos. El derecho a la ciudad y a la vivienda involucra aspectos fundamentales del hábitat como la seguridad jurídica, la disponibilidad de infraestructura, servicios y equipamientos urbanos, de salud, educación y trabajo. Asimismo, daremos toda la importancia a 3 disciplinas que siempre han quedado relegadas o se les considera como añadidos en los planos gubernamentales: la ciencia, la cultura y el deporte. En 2012, propusimos la creación de la Secretaría de Cultura, que ya funciona. Se debe hacer otro tanto para la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, así como para el deporte, cuya atención es urgente y fundamental. Como en casi todo lo demás, el atraso del país en materia deportiva es evidente. En los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, nuestro país obtuvo un bajo desempeño. Ocupó el lugar 61 en la obtención de medallas, mientras se presume que somos la 10ª economía más grande del mundo. En lo que tenemos los primeros lugares es en corrupción, impunidad, desigualdad, emigración y violencia. La educación no es un privilegio, es un derecho. Por considerar que la educación significa equidad, que fortalece el espíritu, mejora la calidad de vida, impulsa el desarrollo y hace posible la democracia, explico un poco más sobre esta actividad que impacta tanto en lo individual como en lo colectivo. Concretamente, sostengo que el derecho a la educación se traduce
en que toda persona en edad, condiciones y voluntad para aprender debe tener un espacio libre, digno y seguro para estudiar. Asimismo, creo que es responsabilidad del Estado la universalización del derecho a la educación en todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad. Ello implica el compromiso de asegurar la gratuidad, disponer de infraestructura y materiales educativos suficientes, pero también de dotar a los estudiantes de los apoyos en transporte, uniformes, alimentos, becas y, en caso necesario, albergues para que ninguna condición económica ni familiar, de distancia geográfica o de mal funcionamiento del sistema educativo impida o dificulte el acceso, permanencia y egreso satisfactorio en cada nivel escolar. Debemos erradicar para siempre el analfabetismo y asegurar que todos los que deseen culminar sus estudios básicos puedan hacerlo. Debemos dotar de bibliotecas públicas, comunitarias y familiares a todos los habitantes del país. La base de la estabilidad democrática es la existencia de una población informada, activa y participante en las decisiones públicas fundamentales. El derecho a la lectura es indispensable para garantizar que los 40 millones de mexicanos que hoy no han tenido acceso a las letras o han debido abandonar su educación por razones económicas y de trabajo, cumplan su aspiración de disponer de las herramientas básicas que les permitan ejercer su ciudadanía. Al Estado le corresponde garantizar el ejercicio de este derecho, así como asegurar que los millones de jóvenes que hoy están excluidos de las oportunidades de estudio y trabajo tengan en la educación una esperanza real para resolver de manera digna sus necesidades y aspiraciones. Debe terminar la segregación y exclusión que actualmente padece la educación indígena y rural. Es urgente que los pueblos originarios, parte definitiva de nuestra identidad, cuenten con todos los elementos para reafirmar su lengua, organización y cohesión colectiva, su cultura y la autonomía que requieren para desplegar sus horizontes de desarrollo. El acceso al conocimiento no debe ser visto como un paso hacia la subordinación de las decisiones que tomen otros, y mucho menos como el primer paso al desarraigo. La educación indígena y rural deberá ser ejemplo en el país de cómo los conocimientos y saberes ancestrales pueden ser la base para la recuperación de nuestros valores, de nuestra memoria y de nuestra sabiduría como pueblo y como nación. Debemos erradicar todo privilegio y el uso privado y faccioso de los recursos públicos. Los maestros del país deben tener la garantía de que será respetado su derecho al trabajo en condiciones dignas, con un salario suficiente y prestaciones de ley. Junto con los padres y madres de familia, serán los vigilantes de que se aplique en todos los centros de educación públicos la gratuidad de la educación y se eviten abusos de cualquier naturaleza sobre los estudiantes. Tendrán la seguridad de que se respetará su derecho a la libertad de asociación y de expresión, así como a la libre elección de sus dirigentes. Para revertir el estado actual del sistema educativo, será indispensable un proceso de formación continua, la participación magisterial en una reforma a fondo de los planes y programas de estudio y el mejoramiento sustantivo de las condiciones de trabajo en las escuelas normales y universidades pedagógicas. Debemos asegurar el acceso y la permanencia en el sistema educativo a las personas con alguna discapacidad y superar el régimen de segregación a que las condenan hoy los sistemas de atención múltiple, que no garantizan su integración ni el desarrollo de su potencial. Debemos desplegar e intensificar la educación física, deportiva y artística en todos los centros educativos del país para formar, enlazar y multiplicar las capacidades corporales, intelectuales, emocionales y creativas de los estudiantes. Debemos incrementar sustancialmente el presupuesto para la investigación científica en el país, en particular el que se destina a los centros públicos de educación superior, y promover la producción y el intercambio de conocimientos
que nos permitan la preservación y el enriquecimiento de nuestro patrimonio histórico y cultural, tangible e intangible, procurar el desarrollo de la ciencia básica y aplicada, usar y proteger en forma sustentable nuestros recursos naturales estratégicos, incluyendo la tierra, el agua y el medio ambiente. Debemos impulsar en general todo lo que nos conduzca a la humanización del saber, la defensa de nuestra identidad y soberanía y la convivencia pacífica. 5. Sociedad segura. En un Estado democrático, la tarea de la seguridad pública es fundamental para garantizar la vida, la integridad física, las propiedades y la tranquilidad de toda la población, y no solo de minorías privilegiadas. La actual crisis de seguridad pública y la violencia desatada son producto de la equivocada política de combate al narcotráfico, que emplea solo medidas coercitivas. La crisis de seguridad que aflige a México es el resultado de una conjunción de factores, pobreza, injusticia y exclusión, que se suman a la ineficiencia de las autoridades y a la corrupción en los cuerpos policíacos y el aparato judicial. El país no debe seguir permitiendo que se cometan actos de impunidad desde el poder, y el gobierno debe investigar todas las violaciones a los derechos humanos. No deben ocurrir nunca más agresiones infames como el asesinato y la desaparición de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, ni como las matanzas de Apatzingán, Tanguato, Ostula, Tlatlaya, ni atrocidades como la desaparición forzada de personas. Asunto gravísimo, cometidas por representantes del Estado o por individuos protegidos por ellos. Enfatizo que la actual situación de inseguridad y violencia es producto en buena medida de la desatención a los jóvenes, a los que se les ha cancelado el futuro pues no han tenido oportunidades de trabajo o de estudio, y solo les han dejado el camino de las conductas antisociales. Es heroico lo que han hecho, obligados por la necesidad, millones de jóvenes que han emigrado del país en los últimos tiempos. Debido a la falta de oportunidades en sus lugares de origen, han optado por cruzar la frontera, arriesgándolo todo para salir adelante. Sin embargo, otros que se han quedado han sido tentados para formar parte de la delincuencia organizada. Son muchos los testimonios de jóvenes que están conscientes del riesgo que corren por tomar esa decisión, sin dejar de expresar que prefieren esa vida a padecer marginación y pobreza. Es espeluznante saber que en las filas de la delincuencia predominan los jóvenes. La mayoría de los 159.472 asesinados durante el gobierno de Calderón, y en lo que va del de Peña, hasta agosto de 2015, sin incluir los 26.000 desaparecidos según cifras oficiales, han sido jóvenes de familias pobres y desintegradas. Sin embargo, los gobiernos neoliberales y las élites del poder ni siquiera aceptan que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y bienestar originaron el presente estallido de odio y resentimiento. Y como es obvio, tampoco les importa atender las causas del problema. Por el contrario, en una especie de enajenación autoritaria, pretenden resolverlo con medidas coercitivas, enfrentando la violencia con la violencia, como si el fuego se pudiese apagar con el fuego y con la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien. A este pensamiento hipócrita y conservador debemos oponer el criterio de que la inseguridad y la violencia solo pueden ser vencidas con cambios efectivos en lo social y con la influencia moral que se pueda ejercer sobre la sociedad en su conjunto. Para tener una sociedad más humana, no hay nada mejor que combatir la desigualdad y evitar la frustración y las trágicas tensiones que ésta provoca. La solución de fondo, la más eficaz, pasa por enfrentar el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar y la pérdida de valores, y por favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio. Además de atender las causas de fondo,
Es necesario erradicar la corrupción en corporaciones policíacas o militares, ministerios públicos, juzgados y en otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia. Procurar un mayor profesionalismo en el combate a la delincuencia y priorizar en él la inteligencia por sobre la fuerza y actuar con coordinación y perseverancia. Propongo 4 acciones específicas que deben aplicarse para devolverle la tranquilidad al pueblo y serenar al país. 1. Combatir y erradicar la corrupción en todas las instancias gubernamentales. La corrupción es lo que más fomenta y hace proliferar bandas del crimen organizado. Es un hecho que muchos delitos no se podrían consumar sin el contubernio de funcionarios públicos. El narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos se realizan invariablemente con la complicidad de autoridades. De ahí que debe impedirse por todos los medios la asociación entre delincuencia y autoridad. Se ha de definir bien la frontera entre una cosa y la otra, y no permitir el predominio de complicidades y componendas. 0 impunidad. 2. Es importante la especialización de los cuerpos de seguridad encargados de combatir a la delincuencia. Combatir al crimen organizado demanda, repito, más inteligencia que fuerza. 3. Habrá plena coordinación al interior del gobierno para enfrentar el flagelo de la violencia. No se puede hacer frente a la delincuencia organizada con un sistema de seguridad pública nacional sin coordinación. Cuando me desempeñé como jefe de gobierno de la Ciudad de México, se crearon 70 coordinaciones territoriales en las que actuaban de manera conjunta el Ministerio Público, el jefe de sector de la policía, el juez cívico y representantes del jefe de gobierno, de la autoridad delegacional y de los ciudadanos de las demarcaciones correspondientes. Todos los días a las 6 de la mañana, incluidos sábados y domingos, se reunían el jefe de gobierno, el procurador, el secretario de gobierno, el de seguridad pública, el consejero jurídico y otros funcionarios del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia para atender el reporte o parte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomar decisiones. De esa misma manera lo hacían los servidores públicos responsables de atender este asunto en las coordinaciones territoriales. A partir de esta experiencia, que arrojó buenos resultados, funcionarán con apego a la Ley de Seguridad Pública Nacional los consejos estatales de coordinación, es decir, todos los días desde muy temprano, se reunirán para compartir información y tomar acuerdos, el gobernador, el representante de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, el comandante de la zona militar y naval, si existiera, el secretario de Gobierno, de Seguridad, el fiscal o procurador del Estado, y se invitará al presidente del Tribunal de Justicia y a integrantes de la sociedad civil. 4. Se sumarán el Ejército y la Marina al esfuerzo de garantizar la seguridad pública. Actualmente el objetivo fundamental de las Fuerzas Armadas es salvaguardar la integridad del territorio y preservar la soberanía de México. Sin embargo, en las circunstancias actuales es indispensable que a este propósito de la defensa nacional se agregue el de la seguridad pública interior. No debe desaprovecharse personal, experiencia e instalaciones para garantizar a los mexicanos el derecho a vivir sin miedos ni temores. Los tiempos han cambiado y es otra nuestra realidad. El Gobierno Democrático de México defenderá la soberanía con autoridad moral y política. El distintivo será la paz, no la guerra. En el remoto caso de una agresión armada de un país extranjero, no solo será el ejército quien la enfrente, sino amplios sectores del pueblo, como ha sucedido siempre en la historia de México. Se erradicará por completo la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por corporaciones policíacas o militares. El ejército y la armada se convertirán en instituciones de protección a los mexicanos. Específicamente se analizará colegiadamente la pertinencia de crear una Guardia Nacional
con el apoyo de los 220,000 soldados y 30,000 marinos, que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina, en regiones, zonas y batallones, y otros agrupamientos menores. En suma, se trata de aprovechar el conocimiento, la disciplina de esta fuerza, así como todos sus recursos materiales, vehículos, cuarteles e instalaciones, con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país. Sostengo que sin atender con eficacia la demanda de que haya tranquilidad, resultaría ociosa cualquier nueva propuesta de nación. Pero también reafirmo que no será principalmente con medidas coercitivas como enfrentaremos el grave problema de la inseguridad y la violencia. Suponer que el deterioro de las relaciones sociales se combate solo mediante el uso de la fuerza pública y de la violencia del Estado es rotundamente falso y muy peligroso, como se ha constatado. La ley debe aplicarse sin duda, pero no por ello disminuirá la delincuencia y cederá la violencia. Sin reformas sociales y sin el fortalecimiento de valores, no será posible frenar el deterioro de la sociedad. Estoy convencido de que el combate a la delincuencia es más que un asunto de policías y ladrones. La solución de fondo, la más eficaz y probablemente la menos cara, es combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Por eso, para garantizar la seguridad pública, es indispensable el desarrollo social. Termino recordando que la crisis de inseguridad y de violencia ha sido provocada también por el estilo de vida inducido por la cultura del grupo dominante, donde lo fundamental es el dinero, lo material y lo superfluo. Por eso no vemos otra salida que no sea la de renovar de manera tajante la vida pública de México, y ello implica, sobre todo, impulsar una nueva corriente de pensamiento sustentada en los valores de la dignidad, la honestidad y el amor a nuestros semejantes. 6. Una república fraterna. Como ya he abordado con amplitud los temas de honestidad y justicia, ahora expreso el fundamento para hacer posible la existencia de una república amorosa, concepto que he venido definiendo y delineando en años recientes. En mi opinión, la decadencia que padecemos se ha producido tanto por la falta de oportunidades de empleo, estudio y otros satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Por eso mi propuesta para lograr el renacimiento de México tiene el propósito de hacer realidad el progreso con justicia y al mismo tiempo auspiciar una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Los seres humanos necesitan bienestar. Nadie puede ser feliz sin trabajo, alimentación, salud, vivienda o cualquier otro satisfactor básico. Un hombre en la pobreza piensa en cómo sobrevivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales. Pero el sentido de la vida no debe reducirse únicamente a la obtención de lo material, a lo que poseemos o acumulamos. Una persona sin apego a un código de principios no necesariamente logra la felicidad. En algunos casos, triunfar a toda costa y en forma inescrupulosa conduce a una vida vacía y deshumanizada. De ahí que deberá buscarse siempre el equilibrio entre lo material y lo espiritual, procurar que a nadie le falte lo indispensable para la sobrevivencia y cultivar los mejores sentimientos y actitudes hacia nuestros semejantes. Cuando hablo de una república amorosa, con dimensión social y grandeza espiritual, propongo regenerar la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía 3 ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Honestidad y justicia para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública, y el amor para promover el bien y lograr la felicidad.
Como hemos sostenido más de una vez, la crisis actual se debe no solo a la falta de bienes materiales, sino también a la pérdida de valores. De ahí que sea indispensable auspiciar una nueva corriente de pensamiento para promover un paradigma moral del amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y al país. La descomposición social y los males que nos aquejan no solo deben contrarrestarse con desarrollo y bienestar y medidas coercitivas. Las acciones para mejorar en lo material son importantes, pero no bastan. Es preciso también fortalecer los sentimientos humanitarios. José Martí, en el prólogo al libro La decadencia de la mentira, la importancia de no hacer nada, de Oscar Wilde, dice que le parecían abominables los pueblos que por el culto de su bienestar material olvidan el bienestar del alma, que aligera tanto los hombros humanos de la pesadumbre de la vida y predispone gratamente al esfuerzo y al trabajo. A partir de la reserva moral y cultural que todavía existe en las familias y en las comunidades del México profundo, y apoyados en la inmensa bondad de nuestro pueblo, debemos emprender la tarea de exaltar y promover valores individuales y colectivos. Es urgente revertir el actual predominio del individualismo por sobre los principios que alientan a hacer el bien en pro de los demás. Sé que este es un tema muy polémico, pero creo que si la regeneración moral no se pone en el centro de la discusión y del debate, no iremos al fondo del problema. Debemos convencer de la necesidad de impulsar cambios éticos para transformar México. Solo así podremos hacer frente a la mancha negra del individualismo, la codicia y el odio que nos ha llevado a la degradación progresiva como sociedad y como nación. Quienes piensan que este asunto no corresponde a la política, olvidan que la meta última de la política es lograr el amor y hacer el bien porque en ello radica la verdadera felicidad. En 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos planteó la búsqueda de la felicidad como uno de los derechos fundamentales de las personas y señaló que el garantizarlo era una de las funciones del gobierno. El artículo primero de la Constitución francesa de 1793 establece que el fin de la sociedad es la felicidad común. El artículo 24 de nuestra Constitución de Apatzingán de 1814 señala: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, la justicia y la fraternidad han tenido un lugar preponderante en la ética social. En los primeros libros de la Biblia hay muchas referencias acerca del trato especial que deben recibir los débiles y oprimidos. Por ejemplo, en cuanto al tributo que debían ofrecerle a Yahvé. Cuando sus recursos no alcancen para una res menor, el pecador presentará, como sacrificio de reparación por su pecado, 2 tórtolas o 2 pichones, y si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, presentará como ofrenda suya por haber pecado 1/10 de medida de flor de harina. Levítico. Además hay disposiciones de protección a los desfavorecidos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, no le exigirás interés. Éxodo. También se dice: no oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás. No retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. Levítico. Y entre muchas otras prescripciones de índole social y moral, se lee: no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Deuteronomio. En el Nuevo Testamento se señala que Jesús de Nazaret
Manifestó con sus palabras y sus obras su preferencia por los pobres y los niños, y para muchos Cristo es amor. En el Sermón de la Montaña dijo: Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Por pensar de esa manera, los poderosos de entonces lo acusaron de agitador y de rebelar al pueblo. Lucas capítulo 23, versículo 5. Esta dimensión ética y social se puede encontrar en las enseñanzas de iluminados, profetas, sabios y maestros de todas las religiones. Se atribuye a Confucio esta reflexión: cuando el corazón está sereno, se cultiva la vida personal. Cuando se cultiva la vida personal, se regula la vida en el hogar. Cuando se regula la vida en el hogar, la vida de la nación está en orden, y cuando la vida de la nación está en orden, el mundo está en paz. Por su parte, Buda decía: si un hombre habla o actúa de mala fe, el dolor le seguirá. Si un hombre habla o actúa con un pensamiento puro, la felicidad le seguirá como una sombra que jamás le abandona. Pero también estos preceptos de justicia y bondad son concebidos y practicados desde la antigüedad por no creyentes. Ha habido en la historia de la humanidad hombres inclinados a la filosofía y a la ciencia, como Aristóteles, quien sostenía: la ciencia política emplea sus mejores esfuerzos en procurar que los ciudadanos posean cierto carácter, es decir, que sean buenos y estén capacitados para los actos nobles. En los tiempos más recientes y en nuestro continente se sabe de revolucionarios partidarios no solo de la justicia, sino de la bondad. Eduardo Galeano, en uno de sus últimos libros, Los hijos de los días, hace mención a un hombre ejemplar, Rafael Barret, quien pasó más tiempo en la cárcel que en la casa y murió en el exilio, y que solía repetir esta frase: si el bien no existe, hay que inventarlo. Y para no ir tan lejos, es cosa de leer las cartas que Ricardo Flores Magón dirigía desde la cárcel de Los Ángeles a su adorada María, su dulce criatura. Este hombre anticlerical, íntegro, recto hasta el extremo, que solo pensaba en la justicia y en la revolución, aclara que ser firme es cosa bien distinta que ser insensible, y escribió bellísimas cartas de amor en las cuales pedía a su amada que pasara por el callejoncito de fuera del penal, porque quería desde su celda ver su carita tan linda. También le dice: la agrupación de Chicago no nos defiende ni es para otra cosa que para defender a los amos. Nosotros somos pobres mexicanos. Esa es nuestra falta. Nuestra piel no es blanca y no todos son capaces de comprender que también debajo de una piel oscura hay nervios, hay corazón y hay cerebro. Pero no deja de mezclar su causa con el amor y le confiesa: yo no estoy conforme con mi incomunicación porque no puedo hablar contigo. No estoy conforme ni lo estaré. No puedo suspirar a tu oído, mi amor, ni aspirar tu aliento ni ver de cerca tu carita encantadora. Cualquiera que me vea pensará que no sufro. Es que sé mostrarme digno. No quiero dar motivo para la compasión de nadie. Es decir, a final de cuentas, en el sentido más amplio, como dice Silvio Rodríguez, a un buen revolucionario solo lo mueve el amor. Esta sensibilidad profunda es parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Aquí vuelvo a recrear la conmovedora historia que viví hace 4 años, cuando estuvo hospitalizado un familiar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí, en el área de neumología, había un niño al que de cariño le decían Chuchín. Nació a los 6 meses de gestación y padecía una enfermedad que requería de atención médica especializada y permanente. Nunca pudo comer sólidos porque tenía una traqueotomía y lo alimentaban desde el estómago a través de un aparato. No conoció la calle. Permaneció 3 años en el hospital. Sus padres son personas humildes de Xochimilco. Pues bien, este niño fue tratado por todos los trabajadores del INER con el amor que merecía.
Me consta que lo adoraban afanadoras, trabajadoras sociales, enfermeras y enfermeros, doctoras y doctores, vigilantes y directivos del instituto. El Día del Niño, o de Reyes, cuando cumplía años, le celebraban con pastel, juguetes y regalos. Hasta que lamentablemente dejó de existir, contó con el amor de todas y todos. A esto me refiero cuando hablo de enaltecer estos sentimientos y propagarlos. Además, repito, ya los tenemos, basta con darles su sitio y su importancia. Sin embargo, hay quienes sostienen que hablar de fortalecer los valores espirituales es inmiscuirse en el terreno de lo religioso. La respuesta magistral a tal cuestionamiento la aporta Alfonso Reyes en su Cartilla Moral. El bien no solo es obligatorio para los creyentes, sino en general para todas las personas. El bien no solo se funda en una recompensa que el religioso espera recibir en el cielo, sino en razones que pertenecen a este mundo. En una perspectiva laica y científica, una colectividad que no cuida y protege a sus integrantes más débiles se condena a sí misma al suicidio, porque debilita los lazos gregarios que la aglutinan y termina por establecer en su propio seno la ley de la sobrevivencia del más fuerte. De esa manera se coloca en el camino de la dispersión de sus miembros individuales y en la disolución. En los pueblos de Oaxaca, por ejemplo, los miembros de la comunidad practican sus creencias religiosas y al mismo tiempo trabajan en obras públicas y en cargos de gobierno sin recibir salario o sueldo, motivados por el principio moral de que se debe servir a los demás, a la colectividad. Luego entonces el propósito es contribuir a la formación de mujeres y hombres buenos y felices, con la premisa de que ser bueno es el único modo de ser dichoso. El que tiene la conciencia tranquila duerme bien y vive contento. Debemos insistir en que hacer el bien es el principal de nuestros deberes morales. El bien es una cuestión de amor y de respeto a lo que es bueno para todos. Además, la felicidad no se logra acumulando riquezas, títulos o fama, sino mediante la armonía con nuestra conciencia, con nosotros mismos y con el prójimo. La felicidad profunda y verdadera no puede basarse únicamente en los placeres momentáneos y fugaces. Estos aportan felicidad solo en el momento en que existen, pero si no se ha otorgado a la existencia propia un sentido adicional y trascendente, después de ellos queda el vacío de la vida, que puede ser terriblemente triste y angustioso. Cuando se pretende sustituir la entrega al bien con esos placeres efímeros, puede suceder que éstos conduzcan a los vicios y a la corrupción y que aumente más y más la infelicidad. En consecuencia, es necesario concentrarnos en hacer el bien, en el amor y en armonizar los placeres que ayudan a aliviar las tensiones e insatisfacciones de la vida. José Martí decía que el autolimitarnos, la doma de nosotros mismos, forja la personalidad, embellece la vida y da felicidad, pero en caso de conflicto o cuando se tiene que optar, la inclinación por el bien ha de predominar sobre los placeres momentáneos. Por eso es muy importante una elaboración libre y personal sobre lo que constituye el bien para cada uno de nosotros, según sea nuestra manera de ser y de pensar, nuestra historia vital y nuestras circunstancias sociales. Sin embargo, existen preceptos generales que son aceptados como fuente de la felicidad humana. Reyes, en su Cartilla Moral, los aborda desde el más individual hasta el más general, desde el más personal hasta el más impersonal. Podemos imaginarlos, escribe, como una serie de círculos concéntricos. Comenzamos por el interior y vamos tocando otro círculo más amplio. Según Reyes, son 6 preceptos básicos los que forman parte del código del bien. El respeto a nuestra persona en cuerpo y alma, el respeto a la familia, el respeto a la sociedad humana en general y a la sociedad en particular, el respeto a la patria, el respeto a la especie humana y el respeto a la naturaleza que nos rodea. Mucho antes, León Tolstoy, en su libro ¿Cuál es mi fe?,
señalaba 5 condiciones para la felicidad terrenal admitidas generalmente por todo el mundo: el poder gozar del cielo, del sol, del aire puro, de toda la naturaleza, el trabajo que nos gusta y hemos elegido libremente, la armonía familiar, la comunión libre y afectuosa con todas las personas, la salud y la muerte sin enfermedad. Por supuesto que hay otros preceptos que deben ser exaltados y difundidos: el apego a la verdad, la honestidad, la justicia, la austeridad, la ternura, el cariño, la no violencia, la libertad, la dignidad, la igualdad, la fraternidad y la verdadera legalidad. También deben incluirse principios y derechos de nuestro tiempo, como la no discriminación, la diversidad, la pluralidad, el derecho a la libre manifestación de las ideas y la soberanía personal. Ha de admitirse que en nuestras familias y pueblos existe una reserva moral derivada de nuestras culturas, forjadas en la confluencia de distintas civilizaciones y en particular de las culturas mesoamericanas. En suma, estos fundamentos para una república amorosa deben convertirse en un código del bien. De ahí que mantengamos el compromiso de convocar con este propósito a la elaboración de una constitución moral a especialistas en la materia, filósofos, psicólogos, sociólogos y antropólogos, así como a todos aquellos que tengan algo que aportar al respecto: ancianos venerables de las comunidades indígenas, maestros, padres y madres de familia, jóvenes, escritores, poetas, mujeres, empresarios, defensores de la diversidad y de los derechos humanos, practicantes de diversas religiones, librepensadores y ateos. Una vez elaborada esta constitución moral, vamos a fomentar valores por todos los medios posibles. Los contenidos serán transmitidos en las escuelas, en los hogares y a través de impresos, radio, televisión y redes sociales. Por ejemplo, a todos los adultos mayores que tendrán garantizado su derecho a una pensión justa, se les convocará a participar de manera voluntaria para destinar un poco de su tiempo a dar consejos sobre valores culturales, cívicos y espirituales a sus hijos, nietos y otros miembros de la familia. En fin, nuestro propósito no solo es frenar la corrupción política y moral que nos está hundiendo como sociedad y nación, sino también establecer las bases para una convivencia futura sustentada en el amor y en hacer el bien para alcanzar la verdadera felicidad. Capítulo 10. ¿Cómo vislumbro el 2024? Al triunfar en 2018 y llevar a cabo los cambios que proponemos, a finales del sexenio, es decir, en 2024, habrá en la sociedad mexicana en su conjunto un nivel de bienestar y un estado de ánimo completamente distinto al actual. Esta nueva circunstancia de menos desempleo y pobreza será el fruto obtenido por la aplicación de una nueva política económica con desarrollo, seguridad y fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales. En el terreno de lo material, luego de crecer a una tasa promedio anual de 4% durante el sexenio, estaremos logrando superar el resultado del periodo neoliberal, pues mientras que de 1983 a 2016 la población aumentó 2%, la economía creció a 2.03%. Algo muy distinto sucederá de 2018 a 2024, cuando la población aumentará en 1.7% y la economía en 4%. Es decir, se romperá la tendencia al estancamiento y la economía habrá crecido en promedio más de 2 veces con respecto a la población. En 2024 creceremos 6%. En ese año se estarán creando los empleos que se demanden por el ingreso de jóvenes al mercado de trabajo y se habrá consolidado el programa emergente de empleo y de becas para jóvenes promovido por el gobierno. Se tendrá más ocupación, menos desempleo, mejor especialización de la fuerza laboral, mayor demanda de mano de obra y, por ende, mejores salarios.
El campo producirá como nunca. A la mitad del sexenio alcanzaríamos la autosuficiencia en maíz y frijol y en 2024 en arroz. Otro tanto ocurrirá con la carne de res, cerdo, aves y huevos, y será considerablemente menor la importación de leche. Estaremos exportando más frutas, verduras y hortalizas. En 2024 habrá mayor producción de papaya, café, plátano y cacao. En suma, la balanza comercial del sector agropecuario no será deficitaria como lo es ahora. Tendremos reforestado todo el territorio nacional y garantizada la conservación plena de flora y fauna. Habremos recuperado ríos, arroyos y lagunas, realizando obras de tratamiento de aguas negras y de desechos o basura, y la sociedad tendrá una mayor conciencia ecológica. La población crecerá de manera pareja en todos los pueblos del territorio nacional. El regreso al campo será una realidad y la emigración pasará a formar parte de la historia, de una época ya superada. La gente estará trabajando donde nació, cerca de sus familiares, de su medio ambiente, con sus costumbres y cultura. Nadie, por necesidad para mitigar su hambre y su pobreza, se verá obligado a abandonar su tierra natal. Se tendrá una mejor distribución de la riqueza y del ingreso, y los trabajadores habrán recuperado cuando menos 20% de su poder adquisitivo. Se habrá fortalecido el mercado interno y, aunque sin lujos ni derroche, el grueso de la población no solo consumirá artículos de primera necesidad, como sucede ahora. Ningún mexicano padecerá de hambre y nadie vivirá en la pobreza extrema, ni se quedará sin oportunidad de estudiar o sin asistencia médica y medicamentos. Los adultos mayores gozarán de pensiones justas y vivirán sin preocupaciones materiales y serán felices. En 2024 la delincuencia organizada estará acotada y en retirada. Para entonces predominará la política de empleo y bienestar. Los jóvenes no tendrán necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales y se le quitará a la delincuencia la posibilidad de incorporar a sus filas a quienes, como ahora, no estudian ni trabajan. Los índices delictivos serán 50% más bajos en comparación con el actual periodo de violencia. Es decir, habrá menos homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casas habitación y en el transporte público. Ya no será México el país de la violencia, de los desaparecidos y de la violación de los derechos humanos. En 2024 no existirá la delincuencia de cuello blanco y estarán erradicadas por completo la corrupción política y la impunidad. Prevalecerá la honestidad y los servidores públicos serán vistos por la sociedad con respeto. Las instituciones no estarán secuestradas por ningún grupo de interés creado. Será realidad la separación y el equilibrio de poderes y el pleno ejercicio de las libertades. Se contará con un auténtico Estado de Derecho. En 2024, la compra del voto y el fraude electoral serán solo desagradables recuerdos para el anecdotario. En las elecciones celebradas a lo largo del sexenio, se habrá demostrado con hechos el respeto al sufragio y a la voluntad ciudadana y estará muy avanzado el proceso para convertir en hábito la democracia. En 2024 tendremos una sociedad mejor, no solo por lo que vamos a construir entre todos y desde abajo en el plano de lo material, sino por haber creado una nueva corriente de pensamiento, por haber consumado una revolución de las conciencias que ayudará a impedir, en el futuro, el predominio del dinero, del engaño y de la corrupción, y la imposición del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo. Fin.